Tras haberme detenido, me tiraron al suelo encañonándome con sus armas. El fin parecía estar cerca, pero no. Solo era el principio de la entrada al infierno. La noche estaba cargada de una oscuridad inquietante, como si la sombra misma se hubiera adueñado de cada rincón. El sol agonizante se desvanecía en el horizonte, arrastrando consigo los colores cálidos del atardecer y dejando un espectáculo de sombras alargadas. Un viento sutil, pero traicionero, se movía por las calles empedradas, acariciando los rostros de los peatones con una caricia helada. En este lugar se encontraba Sabino, una simple persona en su camioneta que contrastaba con la decadencia que lo rodeaba. Sabino, un hombre de apariencia común, pero cuyo éxito había sido fruto de la desgracia ajena, amasando fortuna gracias a la ruina que una implacable plaga había traído a los pueblos vecinos. Su negocio de papas había prosperado de la sombra de la tragedia. Sus bolsillos se habían llenado con la miseria de otros. Su camioneta brillaba con soberbia, como una joya perdida en un cementerio de automóviles destrozados y olvidados. Sus luces perforaban la oscuridad, como los ojos de una bestia hambrienta. El teléfono de Sabino sonó con fuerza. Era su esposa, Marcela, quien rompió el silencio con sus palabras cotidianas. La petición de comprar pañales para su hijo parecía cualquier cosa, una tarea común. Ella dijo: amor, ya sé que estás cansado, susurró la voz de Marcela desde el otro lado de la línea, pero ¿podrías, por favor, pasar a comprar pañales? Dieguito sigue malo del estómago. Sabino respondió con una sonrisa cargada de sarcasmo. De acuerdo, Marcela, murmuró con una mezcla de agotamiento y cinismo. Ya llegará el día en que ese pinche chamaco me cambie los pañales a mí. Después de unos minutos que parecieron eternos, la camioneta finalmente se detuvo frente a una solitaria farmacia, mientras Sabino descendía de su vehículo y entraba en el oscuro interior del establecimiento. Agarró un paquete de pañales de los estantes. El sonido crujiente del plástico rompió el silencio del lugar. Su mente estaba fija en un solo objetivo: regresar a casa lo más pronto posible. Pagó sin levantar la mirada y agradeció al encargado de la farmacia. Regresó a la camioneta. Las llaves crujieron en su mano mientras las insertaba en el contacto. Pero antes de que el motor pudiera rugir, otra camioneta se acercó peligrosamente, bloqueando su camino de escape. Un escalofrío helado se apoderó de su espalda, como si los dedos de la muerte misma hubieran rozado su piel. 3 figuras salieron de la camioneta intrusa. Sus rostros, ocultos tras máscaras, sostenían pistolas con una destreza que solo podía venir de la experiencia. Sabino se encontraba inmóvil. El sudor frío empapó su frente y sus manos temblaron descontroladamente. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, ahogadas por el miedo que se aferraba a él como una sombra imposible de escapar. Uno de los encapuchados se adelantó. Movimientos calculados y rápidos que parecían desfilar la lógica misma. La puerta de la camioneta se abrió de golpe. La voz del enmascarado cortó el aire, cargada de una amenaza y crueldad, haciendo eco en el alma temblorosa de Sabino. Ahora sí, hijo de la chingada, gritó con una voz ronca, teñida de una malicia que lava la sangre. Nuevamente le dijo: ya valió madre, ahora pásate para atrás, pero ya. El mundo se convulsionó a su alrededor mientras su mente luchaba por entender la realidad retorcida en la que se encontraba atrapado.
Sus pulmones se llenaron de aire rancio y sus latidos resonaban como tambores de guerra en sus oídos. Y todo esto, señores, no era más que el miedo tremendo que sentía. Así que obedeció las órdenes, moviéndose hacia la parte trasera de la camioneta. Los otros dos hombres encapuchados se metieron en la parte trasera, con movimientos ágiles y amenazándolo. Sabino apenas tuvo tiempo para procesar la llegada de estos nuevos personajes, cuando un dolor invadió su cabeza. Un sonido metálico retumbó en sus oídos y empezó a ver todo de color oscuro. Un gemido doloroso escapó de sus labios, llevando consigo una sensación de náuseas. La sangre caliente empezó a brotar sin control de la herida de su cabeza. El hombre que le había dado el golpe no mostraba piedad ni remordimiento. Su mirada estaba oculta tras la máscara, pero su voz llevaba consigo un tono de satisfacción retorcida. «No empieces a llorar», le dijo con desprecio. Sus palabras estaban cargadas de crueldad que parecían salir de lo más profundo de su ser. «Y esto no es nada comparado con lo que te vamos a hacer». La advertencia dio vueltas en la mente de Sabino. «De acuerdo», logró decir con un esfuerzo doloroso. Su voz cargada de redención y un poco de miedo, exclamó: «Yo sé que son hombres serios». La respuesta fue recibida con un estallido de risas siniestras, un coro que resonó en el interior de la camioneta con un eco maldito. El conductor, cuya risa se destacaba entre las demás, finalmente habló. «Nosotros no somos serios», declaró con una nota de burla en sus palabras. «Solo somos los gatos. Serio, el patrón. Y si él te hubiera levantado, ya te hubieran quebrado». Los secuestradores, moviéndose de una forma precisa, vendaron los ojos de Sabino con un pañuelo áspero y oscuro. La cadena que llevaba alrededor de su cuello, el reloj que había sido una muestra de su éxito y los objetos que eran una extensión de su persona, todo fue arrancado de él con brutalidad, incluso sus botas y cinturón. Los golpes continuaban lloviendo sobre él y la muerte acechaba en las sombras. En cualquier paso, un paso en falso podría sellar su destino. La muerte, una perspectiva que antes había temido, ahora parecía ser una opción casi deseable. Se convirtió en un refugio, una esperanza de paz en medio de la tortura que estaba soportando. La idea de abandonar esta pesadilla y encontrar la tranquilidad eterna se abría como una puerta tentadora en su mente. Sabino notó un cambio en el ambiente. Los movimientos de la camioneta se volvieron más irregulares y ásperos, como si hubieran dejado atrás el pavimento y se aventuraran en un camino de terracería. Finalmente, la camioneta se detuvo con un rechinar de frenos. Los hombres arrastraron a Sabino con violencia. Su cuerpo apenas podía sostenerse en pie. Cada paso era un desafío. Sus pies descalzos raspaban contra la tierra y las piedras afiladas. Cada movimiento se volvió una tortura en sí mismo. En medio de su marcha forzada, un golpe brutal impactó su estómago, como un martillazo de hierro que lo obligó a doblarse en agonía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, una mezcla de dolor físico y desesperación emocional. El campo parecía estar girando a su alrededor. Los sonidos se hacían confusos y su conciencia se tambaleaba al borde del colapso. Finalmente, Sabino hincó en el suelo. Su cuerpo temblando y sudoroso estaba hecho una figura en ruinas en medio de la inmensidad del campo. La fría boca del cañón de una pistola se puso con crueldad en la sien de Sabino. Era como una sentencia que anunciaba el fin. El latido de su corazón resonaba en sus oídos. Cada pulsación, una cuenta regresiva hacia el fin eterno. En medio de su angustia, sus pensamientos se aferraron a su familia.
Su único deseo era que estuvieran a salvo, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. La venda que había cegado sus ojos fue arrancada de su rostro. Ante él se alzaba un cuarto hombre, un ejemplo de elegancia en contraste con la brutalidad que había sufrido. Su traje estaba adornado con los detalles más finos. El sombrero negro que descansaba sobre su cabeza parecía una corona de oscuridad, un símbolo de su autoridad. Sin embargo, eran sus ojos lo que capturaba la atención. Dos esferas negras que parecían contener tanto la profundidad del abismo. Aunque sus rasgos eran toscos y su figura parecía humana, emanaban una presencia sobrenatural, como si fuera un enlace entre dos mundos, un ser atrapado entre la humanidad y la oscuridad. Sabino se encontró atrapado en la mirada de este ser, una mirada que atravesaba su alma y desnudaba sus más profundos temores y secretos. El eco de una bofetada resonó en el aire, una marca ardiente en la mejilla de Sabino que se sumó al torrente de dolor que había soportado. Los dedos crueles del hombre se enredaron en su cuello, sosteniéndolo con un agarre firme mientras pronunciaba las palabras que hicieron que Sabino se estremeciera de temor. Más respeto. Él es el patrón. El patrón extendió su mano derecha en un gesto que parecía ordenar a sus secuaces que revelaran sus rostros. Los hombres se quitaron las máscaras que habían ocultado sus facciones. Sabino echó un vistazo fugaz a los rostros de aquellos que habían sido sus carceleros. Sabino, con la urgencia del instinto de supervivencia, cerró los ojos con fuerza, porque estaba consciente de que si sus miradas se cruzaban, él sellaría su destino. Sin embargo, la voz del patrón cortó el aire como un látigo implacable. Sus palabras, llenas de una ferocidad que no conocía límites, empezó. Sus palabras amenazantes llenaron los oídos de todos, un recordatorio brutal de que la obediencia era su única opción. Abre tus ojos, maldito. Sus palabras eran un mandato sombrío que no podía ser ignorado. Y si no lo haces, yo mismo te cortaré los párpados. La elección era horrible, pero la promesa de un castigo aún más cruel que la muerte prevaleció sobre el instinto de protegerse de lo que vería. Sabino abrió los ojos con un miedo latente que amenazaba con paralizarlo por completo. Lentamente levantó la mirada, enfrentando al terror que había evitado. La imagen que se desplegó ante él era algo aterradora. El campo que lo rodeaba era uno de los que había visto en un pueblo vecino, un lugar que había sido asolado por la plaga que había aprovechado para su propio beneficio. Sabino, en un intento desesperado, dijo: ¿qué quieren de mí? La voz del patrón retumbó en el aire. Tras esto, un silencio tenso llenó el espacio entre ellos, un silencio que parecía estirarse como una cuerda tensa antes de que el patrón finalmente hablara. El patrón le preguntó: ¿qué queremos de ti?, revelando una mezcla de dientes afilados y desgastados por el tiempo, donde una sonrisa retorcida y macabra se asomaba. Queremos justicia, Sabino, justicia por las almas que has pisoteado y las vidas que has arruinado con tu codicia insaciable. Has cosechado fortuna a expensas de las miserias de otros, continuó el patrón con un tono helado, y ahora debes de enfrentar las consecuencias de tus actos. Un temor que no se puede describir se fue apoderando lentamente de Sabino. Sus ojos parecían que se saldrían de su lugar. Trataba de hablar, pero las palabras parecían atorarse en su garganta, y con dificultad pudo decir: pero no he hecho nada contra estas personas. No es mi culpa que cayera la plaga y, como es costumbre,
les he donado un poco de dinero a todos. Parecía que el patrón podía detectar verdades y mentiras. Estaba seguro que las palabras de aquel hombre eran sinceras e incluso había ayudado a las personas en desgracia. Aquel hombre sacó su pistola y apuntó decidido a la cabeza de Sabino. ¿Sabes qué? Te creo. Pero no te podemos dejar ir vivo. Cuestiones de negocios. A mí ya me pagaron y mi prestigio como brujo mayor quedaría por los suelos. Hoy aquí pagas, aunque estaba seguro que fuiste tú. Tú, el causante de la desgracia en las tierras de esta pobre gente. En fin, igual serás el villano. El silencio que envolvió el campo parecía haberse congelado en el tiempo, como si todo hubiese llegado a un punto crítico en la que la realidad misma se suspendía. Sabino se preparó para el inminente estallido de la pistola, cerrando los ojos con fuerza y apretando los labios en un último acto de desesperación. De pronto, la tierra misma tembló bajo sus pies. Parecía resonar desde las profundidades del mismo infierno. Los hombres que lo habían secuestrado, los mismos que habían sido instrumento de su tormento, comenzaron a retorcerse en medio de un sufrimiento insoportable. El patrón, cuya aura de autoridad había sido inquebrantable, perdió el control sobre su propio cuerpo. Sus movimientos se volvieron descontrolados, como si fuera una marioneta en manos de fuerzas invisibles. Desde las sombras salió una figura femenina, una presencia que desafiaba toda explicación. Poco a poco, la figura se volvió más nítida, revelando los rasgos de la esposa de Sabino. La confusión llenó la mente de él, quien luchaba por asimilar lo que estaba presenciando. Se preguntaba si era un sueño o una alucinación provocada por el miedo y la agonía. La mujer avanzaba despacio, con una mirada intensa y llena de poder, que parecía que provenía de otro mundo. La tierra, antes árida y desolada, parecía cobrar vida en respuesta al caos que desarrollaba. La sangre de los hombres empezó a empapar el suelo, y en un giro macabro, la tierra pareció absorber la sangre como si fuera una ofrenda insaciable. Los hombres gritaban en agonía, sus voces se mezclaban con la risa desquiciada de esa figura femenina. La voz de la mujer sonó con autoridad, su tono una mezcla de desafío y triunfo mientras se acercaba al patrón, cuya forma convulsa parecía estar siendo dominada por una fuerza que él mismo no podía comprender. Ella dijo: «Nunca te metas con el esposo de una bruja, brujo de segunda». Sus palabras eran una advertencia, cargada con el peso de una historia y un poder que ni el mismo brujo podía entender. «Ya sabes, cuestión de negocios», agregó con una sonrisa como si estuviera recordando a su enemigo el error fatal que había cometido al cruzarse en su camino. La mujer extendió su mano en el aire y las ataduras que habían mantenido a Sabino prisionero se rompieron como hilos frágiles. La liberación fue instantánea. Un destello de alivio y asombro que llenó los ojos de Sabino mientras miraba a su alrededor ante la revelación de que su salvación había venido de la mano de su propia esposa. La mujer, con una determinación que parecía salir de lo más profundo de su ser, le indicó a Sabino que tomara la pistola, que había sido una amenaza, y la usara contra el patrón. Aquel ser oscuro que había causado su sufrimiento y lo había arrastrado hasta esa pesadilla retorcida. Sabino miró la pistola en sus manos con una mezcla de terror y duda. Había contemplado la muerte tan cerca que ahora sostenía la herramienta de su propia liberación en sus manos. Las opciones se extendían frente a él como un abismo profundo. Podía agarrar la pistola y apuntarle al patrón, pero también podía utilizarla contra su esposa, cuyas acciones habían desencadenado este enfrentamiento.
y cuya figura se alzaba ahora como una presencia demoníaca en su propia mente. O podía elegir el camino más sombrío, apuntar la pistola hacia sí mismo y por fin ponerle fin a toda esa pesadilla de una vez por todas. En medio de todo esto, Sabino se encontraba dividido entre la venganza, la salvación y la desesperación. La pistola se sentía pesada en sus manos, una muestra tangible de las decisiones que debía tomar. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios mientras se enfrentaba a la decisión que cambiaría para siempre el curso de esa maldita noche. Sabino levantó la pistola con manos temblorosas. Un estallido sonó en el aire. La bala encontró su objetivo, atravesando la cabeza del patrón con precisión mortal. El cuerpo se desplomó en un último acto de derrota, su sangre empapando una vez más la tierra que había alimentado su sed de venganza. El sonido del disparo fue el inicio de la transformación, no solo en el mundo que lo rodeaba, sino en lo más profundo de Sabino. Algo se había rompido en su cabeza, una grieta, y su alma, que liberó una oscuridad que estaba dormida durante mucho tiempo. Las palabras dejaron de tener sentido, como susurros en una lengua olvidada. El tiempo perdió su significado y las fronteras entre la realidad y la ilusión comenzaron a desvanecerse ante él. Días y noches se mezclaban. La belleza del mundo se desvaneció. La mente de Sabino se convirtió en un laberinto de sombras y fragmentos rotos, una prisión que lo separaba de la realidad que alguna vez había conocido. Su condición empeoraba con el tiempo, llevándolo a un estado de desconexión con el mundo que lo rodeaba. Los años pasaron en una mezcla de tiempo difuso y una eternidad distorsionada. Mientras tanto, su esposa e hijo vivían una vida de comodidad y riqueza, cosechando las fortunas que habían sido cultivadas a través del sufrimiento. Dieguito, su hijo, creció y se convirtió en el nuevo rostro del imperio que había sido construido sobre los cimientos de la oscuridad y la brujería. Visitas al psiquiátrico se convirtieron en una rutina, un intento desesperado por recuperar lo que se había perdido en el abismo de la mente de Sabino. Él mismo le llegó a cambiar los pañales a su propio padre, quizás una coincidencia o una broma cruel del destino, como si de forma macabra el deseo de Sabino se había vuelto realidad. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. Les mando bendiciones a todos y sin más, muchas gracias y hasta la próxima.